Mateo 14, 24. Después de repartir los panes a la multitud, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después que despidió a la gente, subió a la montaña a un sitio apartado para orar. Cuando anocheció, estaba él solo allí. La barca ya se había alejado mucho de tierra, y las olas la sacudían violentamente, pues el viento era contrario. A la madrugada se les presentó Jesús caminando sobre el lago. Los discípulos, al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma y del miedo gritaron. Pero Jesús les habló enseguida: «Calma, soy yo, no tengan miedo». Pedro entonces le dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo: «Ven». Pedro se bajó de la barca y fue caminando sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la violencia del viento, le dio miedo y empezó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Jesús extendió inmediatamente la mano, lo sostuvo y le dijo, desconfiado: ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Los que estaban en la barca se postraron delante de él diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Después de repartir los panes a la multitud, Jesús hace posible el milagro de pasar de un corazón solitario a un corazón solidario. Toda esta multitud, recordamos, que lo seguía. Ya se hacía tarde. Los discípulos se querían lavar las manos y decirle a la multitud: váyanse. Jesús, por el contrario, los hace sentar, los pone cómodos y continúa su misión, haciendo posible que no pensemos simplemente en resolver nuestras necesidades individuales, sino que pensemos en el prójimo, porque estar con Jesús nos aproxima al otro. Después de esa maravillosa realidad de pasar de un mundo egoísta a un mundo generoso, mandó Jesús a los discípulos que se embarcaran y se adelantaran a la otra orilla. ¿Qué hace Jesús? Despide a la gente. Los trata con cariño. Todo el tiempo Jesús es de excelentes, buenos modales. Ahí tenemos nosotros una pista bien interesante para que al interior de nuestras propias familias sigamos creciendo en buenos modales. Saludar, agradecer, reconocer, hacer silencio, escuchar con cariño, evitar alzar la voz, evitar vivir de prejuicios. Caminemos en los buenos modales. Después que despidió a la gente, subió a la montaña. Él todo el tiempo estaba en comunión con el Padre a través de la fuerza del Espíritu Santo. Y ahora, después de un día muy trajinado, vuelve otra vez a esa plena comunión, aunque siempre está en comunión con el Padre. Va a la montaña, a ese lugar alto y solo, para alimentarse de la plenitud del Padre y de la fuerza del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos subir todos los días a la montaña. Es la montaña de la oración. Esto no es perder tiempo, es el tiempo mejor invertido, estar con la Santísima Trinidad a través de la oración. La barca ya se había alejado mucho de tierra, pues sí, porque la vida sigue, la vida continúa y la vida es hacia afuera. Me refiero a que desde dentro tenemos a Dios uno y trino, pero estamos en salida,
estamos en misión. Las olas las sacudían violentamente, el viento era contrario, la vida no es fácil. Y recordemos que las cometas se elevan más alto cuando el viento está contrario. ¿Qué significa eso? Enfrentar la adversidad. Sin embargo, a la madrugada se les presenta Jesús caminando sobre el lago, queriendo decir, por encima de la tormenta yo soy el Señor. Y por encima de esta tormenta mundial, Él es el Señor. Esto va a pasar. Es más, ya está pasando. Y resulta que necesitamos la certeza de Jesucristo el Señor, que está caminando por encima de estas tormentas que tenemos en este momento y de cualquier tormenta. Porque a fin de cuentas, la fe no es la vacuna para que no existan tormentas. La fe es la vacuna para enfrentar las tormentas con Dios uno y trino. Al verlo caminar sobre el lago, se asustaron pensando que era un fantasma. Dios siempre acontece entre nosotros. Nos corresponde estar sensibles para que lo percibamos a cada instante, ahora que estamos en familia, que lo percibamos en la cotidianidad de nuestro hogar, desde esa ternura que yo te ofrezco y que tú me ofreces. Jesús, calma, soy yo, no tengan miedo. Hoy nos dice el Señor, y por eso yo quiero poner por escrito esta frase y la colocaré ahí en mi porciúncula, en la sala de mi casa. Calma, soy yo, no tengan miedo. Cuando estés triste, proclamas esta expresión. Angustiado, proclamas esta expresión. Lleno de pánico y de impotencia, proclamas esta expresión de fe. Calma, soy yo, no tengan miedo. Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús también nos invita a que caminemos hacia Él en medio de estas adversidades. Pero ¿cuál es la clave? Él nos llama ciertamente y vamos a responderle. La clave es que mientras tenemos nuestra mirada fija en Jesús, podemos caminar sobre las aguas, entiéndase, sobre las adversidades. Pero si nuestra mirada simplemente está en otro lugar, en otra persona, en otra circunstancia, nos hundimos. Miremos a Jesús. Hoy voy a mirar al Santo Cristo y le voy a decir, Jesús, tú y yo, amigos por siempre, que mi mirada siempre esté en ti y hacia ti, que nada ni nadie me distraiga, que nada ni nadie interfiera, mirarte, porque al mirarte me lleno de confianza y de paz para seguir adelante. Vamos a leer la oración que nos ofrece hoy la Eucaristía, que llamamos la oración colecta, que recoge, como bien lo dice, la intención de cada Eucaristía. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo, confiadamente llamamos Padre, haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos para que merezcamos alcanzar la herencia prometida. Hoy quiero vencer nuevamente todo sentimiento de orfandad y reconociendo que estamos en la embarcación todo el mundo, en este instante donde las olas van siendo altas y peligrosas, Jesús está caminando por encima de esas olas y nos llama para que le sigamos, pero nos invita a que tengamos fe. Y la fe significará nuestra mirada siempre puesta en Él, porque en ti, Señor, está la fuente viva, porque tu luz nos hace ver la luz. Vamos a hacer nuestra profunda oración, simplemente en silencio. Tú vas a venerar la Santa Cruz y al venerar la Santa Cruz te vas a dar cuenta que Él está por encima de las olas, por encima de esta adversidad. Y con Él podemos superar esta adversidad y todas las que se vengan, porque estar con Jesús no significa que evadimos la adversidad, sino que la enfrentamos en su nombre y en su gloria. Amén. Bendiciones para todos.